entonces ahí saludar primeramente a los que se conectaron al final, que no los había saludado. Después vamos a ver, entonces, a continuar un poco con lo que estamos viendo, ¿ok? Que es la parte de ley de Ampere y Biot-Savart para calcular fuentes de campo magnético. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de lo que hayamos visto. ¿O alguna duda con la materia del quiz, compañeros, antes de iniciar? Por ahora no, profe. Por ahora no. Ok. Entonces espero ver puros cienes en ese quiz, porque está para sacarse un 100. Ok. Entonces, vamos Profe, a empezar. Sí. ¿cuántas preguntas tiene el quiz? ¿O es como la vez pasada que había una y tenían varias opciones? No, el quiz tiene, este quiz, sí se hicieron 10 preguntas. Ah, ok. Esta vez no hay selección múltiple, entonces. No, no, Ok, hay 10 preguntas diferentes. Es que la gracias. selección múltiple no nos dio el resultado que queríamos. ¿Se acuerdan? Que era que cuando se calificara el quiz nos diera un punto si tenían una correcta o cosas así. Eso era lo que queríamos que se calificara automáticamente. Pero si no se vuelve mucho más complejo, digamos, eh, ver todos los que tuvieron problemas a la hora de hacer esas cosas. Pero en sí, la pregunta de desarrollo, toda está relacionada entre sí, ¿ok? Nada más que les van a cambiar valores ahí. Les van a estar cambiando algunos valores en el mismo quiz. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, esta era la que les había dicho yo a ustedes que les voy a pasar ahí para que la analicen o prefieren que se la resuelva un poco más explicando qué fue lo que hice en cada parte. Compañeros, no así mucha necesidad de hacer eso. Igual aquí les puse esto para que se acuerden de las reglas, ¿verdad? De una suma o una resta. Voy para que lo tengan en cuenta. Y esta, que sí me interesa que la vean un poco. El asunto es cuando nosotros queremos integrar el ángulo, vean que el ángulo lo tenemos que integrar desde este punto hasta este punto, siguiendo esta trayectoria. ¿Me siguen, compañeros? Para seguir la trayectoria ¿cómo es? De la corriente. Entonces, por eso va desde pi medios más cita cero hasta pi medios menos cita cero. ¿Ok? ¿Está claro esto? No. Igual ustedes lo podrían hacer, digamos, eso sería un buen ejercicio para que lo hagan. Y es que sacan la fuerza desde este punto hasta cero, o sea, hasta 2pi, y de cero a este punto.
para sacar las fuerzas y suman las dos. Esa es una forma de poder sacarlo también. Yo lo hice directo usando esos límites de integración. Entonces ahí para que cuando lo hagan, que me imagino que no lo han hecho, entonces puedan sacarlo de las dos maneras y se den cuenta que da lo mismo. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a la ley de Ampere. Aquí voy a quitar un poco el video y voy a poner lo que es el chat, por si tienen algo que escribir en el chat, y agregar lo que son los participantes. ¿Ok? Entonces lo que estábamos viendo era la parte de la ley de Ampere. Entonces, para poder utilizar la ley de Ampere, recuerden que lo importante es colocar campos magnéticos que sean paralelos o campos magnéticos que sean perpendiculares. Y de esa manera, entonces, vamos a poder encontrar, o la idea es encontrar el campo magnético. ¿Ok? Esa es un poco la idea general de estas cosas. Bueno, entonces, si quieren, vamos primeramente a calcular el campo magnético dentro de un alambre. ¿Les parece, compañeros? Entonces, acá dentro de un alambre, nosotros, para usar la ley de Ampere, vamos a hacer primero, lo primero que vamos a hacer es generar nuestra espira amperiana. Ok, entonces, si esta es nuestra espira amperiana, vean que el área que cubre esa espira es esta que tenemos acá. Y si decimos que la corriente es, o mejor dicho, no la corriente, sino la densidad de corriente, o sea, cuánta corriente por unidad de área pasa a través de todo el cable, ¿ok? Eso sería J. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros. ¿O no? ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Se acuerdan de la densidad de corriente que nosotros habíamos visto anteriormente? Creo que no. No. Tendré que verlo en un libro, así me recuerdo, si lo he apuntado. Ok, entonces, J nosotros lo vamos a definir como la densidad de corriente. De tal forma, densidad por unidades de superficie de la corriente. De tal forma que la corriente que pasa por ahí es igual al producto punto de J con el área. O sea,
por el diferencial de área. La corriente total sería la suma de todas las diferenciales de J perdón, de la densidad de corriente por un diferencial de área. Entonces vean que el área que estamos atravesando acá, esta área de acá, ¿qué dirección lleva? Vean que lleva la dirección de la corriente. ¿Me siguen con esto? Compañeros. Ya me perdí un toquecito en eso último que acaba de decir. ¿Qué? El área, ¿cuál es el área que tengo acá? El área transversal de este cable. El área de pi por r al cuadrado, pero Ajá. ¿Y cuál es la dirección de esa área? ok. Siempre va perpendicular a la superficie. Sí, Sí, está bien. Ya, gracias. ok. Entonces, J lo vamos a determinar o se define como la densidad de corriente. O sea, cuánta corriente hay en esa área específica. Entonces, por eso la corriente total va a ser la integral de la densidad de corriente por el diferencial de área. ¿Ok? Y ahora sí me siguen. Entonces, cuando yo quiero calcular la corriente total que hay ahí, que hay dentro de esta pequeña área, como J es constante, entonces yo voy a decir que J es igual ¿a quién? A la corriente entre el área. ¿Y cuál es el área total? ¿Cuál es el área total que tiene todo el cable? El área de todo el cable. Compañeros. Si eso tiene un radio R mayúscula, ¿cuál es el área total del cable? Pi por R cuadrado, mayúscula. ¿Me siguen o no? Compañeros. Sí, está bien. Sí. Ok, y si esto, si este pedacito dentro tiene un radio R, ¿cuál sería el diferencial de área? Para un círculo. ¿Cuál es el diferencial de área de un círculo? Dos pi r. 2pi R d de R.
Entonces, la corriente que yo estoy encerrando en ese pedacito, ¿quién sería? Sería la integral de J por el diferencial de área. ¿Y de dónde a dónde integraríamos eso? ¿De dónde a dónde va mi espira amperiana? O sea que yo tendría carga desde el centro hasta el radio superior. ¿Sí o no? Compañeros. Entonces la corriente que yo estoy encerrando va a ser el pi, lo puedo cancelar. Entonces es 2i entre el a radio mayúscula al cuadrado por r cuadrado entre 2. ¿Me siguen o no? Y este 2 se puede cancelar. Ahora, ¿cuál es la integral cerrada del campo magnético producto punto diferencial de longitud? ¿Cuánto me da esa integral? Compañeros, si el campo magnético es paralelo a toda esta circunferencia, entonces, ¿cómo sería el campo magnético por el DDL? Como el campo magnético es uniforme y paralelo en todo momento, entonces sería V por la longitud. ¿Y cuál es la longitud de toda la espira? Cerrada. Compañeros, Sería R. no, ¿cuál es la longitud de la espira? De esta espira. Se saca toda esta longitud, ¿cuánto le da? Ah, todo el círculo, por así ¿Sí? decirlo. ¿Correcto? Sería 2pi R, pero minúscula. Sería minúscula. Correcto. Porque vea que no estoy tomando todo el alambre, sino estoy tomando nada más la espira amperiana que estoy generando. Y esto es igual a, según lo que nos dice la ley de Ampère, mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando?
I entre el radio al cuadrado por R cuadrado. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Entonces vean que yo puedo mandar esto, lo mando a dividir al otro lado para encontrar el campo magnético. Sería mu sub 0 y R cuadrado entre 2pi R cuadrado por R. Y ahí puedo simplificar. Este se me va con ese. Y entonces, ¿cuánto me da el campo magnético dentro del eh, dentro de un cable conductor? Dentro de un cable conductor nos da esta expresión. ¿Me siguen o no? Compañeros. Sí. Tengo un enredo, un toquecito. ¿En qué? En el paso anterior, bueno, digamos donde dice la corriente encerrada en la parte izquierda, Ajá. el la menor está sobre una R mayúscula, es. Sí, aquí es una R mayúscula. No, en la parte de abajo. Aquí. Ajá, la que está a la derecha es otra R minúscula, ¿verdad? Cuando la pasó a igual. Esta. Ajá. No, ese es un 2. Ese Ah, es un 2 que se me cancela con este 2. ok, entonces no he dicho nada. Perdón. No, no, bueno, preguntar ahí esas dudas. ¿Está claro entonces? Y si lo hacemos para esta parte de afuera, digamos, fuera del radio, ¿qué va a pasar? Si esa es mi espira amperiana, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos que la integral cerrada de b punto d dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Ok? ¿Y cuánta corriente estoy encerrando aquí en este círculo grande? Esta parte queda igual, ¿verdad? El campo magnético siempre es paralelo al círculo grande, entonces es 2pi por r, que r es el radio del círculo. Es el radio r. Entonces, ¿cuánta corriente estoy encerrando yo en ese círculo grande? Si lo pongo aquí el círculo grande, ¿cuánta corriente estoy encerrando? Compañeros.
Vean que estoy encerrando toda la corriente que llevo ahí. Entonces, si despejo el campo magnético, ¿qué obtengo? Mu sub 0 por la corriente total entre 2pi por r. Que esa es la expresión del campo magnético en el exterior. ¿Me siguen o no? Compañeros. Sí, estoy. Todo bien, profe. Ok. Vamos a hacer otra. Esta de acá. Aquí primero les voy a explicar lo que es un toroide. ¿Saben lo que es un toroide? ¿O han escuchado esa palabra? O un solenoide toroidal. No, de hecho a mí me suena como algo de biología, no sé por qué. Algo de biología, por el toro. Sí, Yo sí lo he Creo escuchado. que aquel día lo vimos cuando estábamos viendo lo de la resonancia magnética de la máquina. Ajá. Sí, ya les había explicado un poquillo. Sí. En realidad, un toro, cuando le hablan de toroide, es tener nosotros un solenoide, o sea, un embobinado, pero ese embobinado nosotros lo vamos a llevar hasta el mismo punto. ¿Ok? Como una rosquilla, por ponerlo así. Un toroide es ver una rosquilla. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto es como ver una rosquilla ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el campo magnético, digamos, en medio del embobinado, cuando yo lo parto a la mitad, obtengo lo que me dice en el punto B. Si yo parto a la mitad la rosquilla, bueno, si agarro y hago un corte acá, ¿verdad? Lo parto aquí, a la mitad, obtengo lo que se ve en el punto B. ¿Estamos claros? Compañeros. Entonces, primeramente vamos a sacar cuál es el campo magnético aquí adentro, en el centro. ¿Les parece? Esa es la que vamos a denotar como trayectoria 1. Esta trayectoria 1 de radio R minúscula, vamos a decir entonces que es nuestra superficie, nuestra espira amperiana. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros. Supongo que me están diciendo ahí si me van siguiendo o no me van siguiendo para saber Sí, un profe. poco eso. No, Sí. yo sí voy teniendo aparte que acaba de decir. Ok, entonces, en esta parte interior, ¿cuánto me da la integral cerrada
del campo magnético por el diferencial de área. Por el diferencial de longitud. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuál es la longitud de mi espira? Compañeros. 2pi por el radio. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente que hay dentro de esa longitud, de esa espira. ¿Y cuánta corriente tengo aquí adentro? Adentro de esa trayectoria 1. Compañeros. ¿Cuánta corriente tengo ahí adentro? Nadie. ¿Tengo algún cable que pase corriente ahí en el centro de la espira amperiana? ¿O aquí adentro? No, los cables no están enrollados en sí por fuera. Correcto. Entonces, aquí adentro, ¿cuánta corriente tengo dentro de esa espira amperiana? 0. 0. Entonces, por ley de Ampere, ¿cuánto vale el campo magnético? En la parte de adentro. 0. 0. ¿Me siguen con esto? Con ese, sí. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la parte exterior. O sea, cuando yo quiero calcular el campo magnético afuera del toroide. O sea, estoy aplicando una espira amperiana aquí afuera. ¿Me siguen? Compañeros. ¿O no? Por repetir el punto, pero es que me perdí entonces aquí. Ok, yo voy a poner una espira amperiana en la parte de De afuera acuerdo. del toroide. Ujú. ¿Ok? O sea, en la trayectoria 3. Esta trayectoria 3. Que es esta línea que viene aquí. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, igual que siempre, ¿cuánto va a dar B.ddl? ¿Cuál es la longitud de mi trayectoria? Eh, y externo, no sé. Sería igual. Y esto tiene un radio R R. minúscula. R mayúscula. No, R minúscula. Ah, es Porque que no es se el ve. radio de toda la trayectoria. De mi Mm, espira amperiana. Pero
en el dibujo no es que viene una R minúscula hasta el primer círculo. No, viene Hasta- una R minúscula del segundo círculo, al que están Ah. todos. Pero yo voy a mandar una R minúscula hasta afuera. que es el radio de mi espira amperiana. O sea, ese radio yo lo puedo hacer más grande, tan grande como yo quiera. Ujú. ¿Ok? Entonces, en esa parte exterior tiene un radio R. ¿Cuánto me va a dar B.ddl? Sería el campo magnético. Ujú. ¿Y cuál es la longitud de toda esta espira? R. Ok, entonces, ¿cuánto me va a dar la longitud de toda esta espira? ¿Cuál es la Mm. longitud de toda esa espira? Dos pi por el radio. 2 pi por radio. De ahí sí, porque Dos pi vea por que, R. Pero, vea que es un círculo. pero 2 pi por R sería entonces igual que el interno. Correcto. No, es que yo veía que el interno, bueno, a veces igual 2 pi por R, entonces yo creí que era mayor, pero no, ese no tiene R. Lo que está cambiando es que ese radio que estoy tomando aquí en este es mayor al radio total. Ese radio es mayor al radio total de esta espira. Ujú. ¿Ya? Por eso el radio minúscula yo lo utilizo como un parámetro para calcular las cosas. ¿Está claro? Sí. Por eso lo puedo hacer pequeño, lo puedo hacer grande, según la necesidad de la espira que yo esté tomando. ¿Me sigue? Sí, sí, es que usar una letra para varias cosas a veces me confunde un poco. Ya. Ok. Ahora, esto va a ser mu sub 0 por la corriente que tengo encerrada. ¿Y cuál va a ser la corriente? No, es que sí, ¿Cuánta corriente tengo yo encerrada ahí? corrientes, sí. Versión de espiral. Vea que cada uno de esos cablecitos va a tener una corriente ahí. Sumatoria de I. Entonces va a ser N, todos los enrollos, Mm, todo lo que yo estoy enrollando, ¿verdad? La cantidad de vueltas sí, por I. por I. Pero ¿qué pasa con estos otros? Serían igual N, sobre N. Igual serían N por I. N por I. Mm, Pero como unos van para adentro y otros van para afuera, ¿qué voy a poner yo? menos. Menos. Porque tengo que sumar todas las corrientes que van para adentro y todas las que van para afuera. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y, Entonces, ¿cuál es el campo magnético total en la parte externa? profe, y necesariamente la cantidad de N afuera y la N adentro no va a ser igual. ¿O sí? Si yo lo enrollo aquí, Sí, va a ser igual. exactamente. Entonces va a ser 0.
Entonces el campo magnético afuera de un toroide Va a ser 0, sí. es cero o prácticamente cero. ¿Me están siguiendo? Todos. Porque el único que escucho es a Jeffrey. ¿Los demás me van siguiendo o no? Sí, de mi parte yo estoy bien por ahorita. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular el campo magnético, por decirlo así, como nos estamos imaginando una dona, vamos a calcular el campo magnético en el dulce de leche que trae la dona. ¿Les parece? Para que se ubiquen mejor. ¿Dónde está el dulce de leche? Aquí, En el centro. en el centro de la dona. Entonces, ese tiene un radio R. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, voy a usar un poco lo que ya tenía. Y vamos a poner aquí que en la parte de dulce de leche. O en la parte media. ¿Ok? Entonces, en esa parte media, ¿cuánto me da la integral cerrada de b punto de dl? Igual, 2 Pierre. Correcto, entonces esta parte queda igual. Ahora sí, ¿cuánta corriente estoy encerrando yo aquí? ¿Cuánta corriente hay dentro de esto? NI. N por I. N por I. Porque el negativo era el que estaba afuera. Entonces, esta va a ser la expresión de la corriente que estoy encerrando. Por lo tanto, ¿cuánto me da el campo magnético en el interior de la dona? Mu N por I sobre 2 Pierre. Mu sub 0, correcto, por el número de vueltas por la corriente entre 2pi por R. ¿Van entendiendo? Sí. Entonces, solo en ese punto va a haber B. Porque afuera y adentro es 0. Correcto, solo en esa parte tengo campo magnético. Y yo podría ubicar ese círculo, digamos, un puntico más grande que incluya, no es que va a ser así, sí, no, solo hay 3 posiciones, interno, en el centro y afuera, o sea, no hay otro Correcto. lugar. Y solamente en el centro hay campo magnético. Ujú. ¿Cómo van viendo eso de la ley de Ampère? Muy complicada. Con ese ejemplo se ve relativamente fácil, con ese ejemplo, ya no sé con otro. Ok, veamos una línea de cargas para hacer este otro ejemplo. Tenemos una hoja plana que tiene una densidad de corriente J y vamos a asumir que J es constante. Entonces, si yo quiero saber la corriente que tengo en este trocito de acá, va a ser J por la longitud. ¿Verdad? Lo que mide la longitud es. ¿Les parece? Compañeros. ¿Cómo? J por L, sería la longitud. Sí, sería Sí, sería decir,
pero no sería más bien el ancho simplemente. No, J por L por el ancho. Por el ancho Ah, de es que sí. porque J es la corriente que hay ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, no, mejor no calculemos ese, calculemos este otro. Suponga que tengo un montón de cables, una cantidad muy grande de cables acá. ¿Me siguen? Ujú. Sí, estoy. Todo bien. Es parecido a esa lámina. Entonces, es que quería hacer este, pero cuando vi el de la lámina, digo yo, me queda bien, pero no tanto. Entonces, cada uno de estos cables, vamos a ver, si la corriente va en esta dirección, vea que cada cable, aquí voy a hacerlo en otro color, en rojo. Digamos, si agarro este cable de acá, el campo magnético, siguiendo la ley de la mano derecha, acuérdense, el dedo gordo lo seguimos en la dirección de la corriente. ¿Ok? Entonces, si seguimos ahí el dedo gordo, este va a tener un campo magnético en esta dirección, hacia allá, en sentido antihorario. ¿Me siguen? Sí. El de la par va a tener también un campo magnético en sentido antihorario. Y así sucesivamente. Vamos a tener montones de campos magnéticos. Vean que aquí al final de cuentas, en este caso me va a quedar un campo magnético en esta dirección. Si estoy en la parte superior. Y si estoy en la parte inferior, voy a tener un campo magnético en esta dirección. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces va a ser una línea recta. Entonces voy a borrar todo ese montón de líneas. Ahí. Y nada más voy a dejar el campo magnético lineal. Entonces el campo magnético aquí arriba va a ir hacia la izquierda, arriba de esas líneas. Y el campo magnético abajo va a ir más bien hacia la derecha. ¿Les parece? ¿Me siguen con esto? Compañeros, para este ejemplo. Entonces, ¿qué forma debería de tener mi espira amperiana para que el campo magnético sea paralelo o sea perpendicular a eso? ¿Qué forma debería de tener mi espira amperiana? Compañeros. Profe, una pregunta.
pero no sé Sí. si como de un cuadrado o algo así. Correcto. Si la ponemos así, cuadrada, Profe, ¿sí? si yo en vez de medirlo, esa B así acostada, la puedo medir también de forma, no sé, en forma Y. Como en forma de Espera para. Y. Dibuje aquí. Y como era un círculo así, si lo miro para allá y lo miro para acá, también lo podría medir para arriba y para abajo. El asunto es que si usted ve en este Porque, punto, digamos, porque no va a ser así también. sí, en este punto iría una para abajo, pero cuando yo tengo aquí otra, en este punto va para arriba. Ah, sí, se cancela. Entonces, en todos estos puntos se van a cancelar los campos Sí, sí, magnéticos. y en estos puntos para allá, todos los que van aquí, todos los que van aquí arriba van a ir siempre para allá. Correcto. Sí, sí, Sí. sí, ya, ya. Ok. Entonces, vamos acá. Lo mejor sería hacer una línea, como dice el compañero, vamos a hacer una espira cuadrada o rectangular, donde eso mide una longitud L. ¿Me siguen? ¿Qué dirección le damos a la espira amperiana? Vean que la mejor dirección sería esta, que vaya en sentido antihorario. ¿Me siguen? Y aquí vamos a decir que tenemos una densidad de cables, o sea, N, o mejor dicho, la cantidad total de cables que estamos encerrando, o el número total de cables, es igual a una cantidad de cables por unidad de longitud multiplicado por la longitud. ¿Me siguen? N, Estos son cables por longitud. La cantidad de cables que yo puedo tener en una longitud específica. Que vea que ahí yo puedo tener miles de cables, uno a la par del otro. ¿Me siguen? ¿y qué sería la L? La longitud. La L es la longitud. Y la N es cables. La N es el total de cables. Y la N, esta N minúscula, no sé, es cables por longitud, sobre longitud. Correcto. Y no se cancelaría uno con otro. Sí, es que esa es la idea. Mm, La idea es que si usamos N minúscula, vamos a tener la cantidad de cables por unidad de longitud. Entonces, esto hacia arriba vamos a decir que mide A y la base de nuestro rectángulo mide L. Sí, ¿me siguen? sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, la integral cerrada
del campo magnético punto DDL es igual a mu sub 0 por la corriente que estoy encerrando. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería B.ddl? N por L. B.ddl sería, vea que es una integral cerrada. Entonces tengo que hacerla, poner un color bastante chillón para que se entienda. No, ese no se entiende muy bien. Tampoco. Vamos a decir entonces que esta parte es el alambre 1, este es el alambre 2, este es el alambre 3 y este es el alambre 4. ¿Logran verlo ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, Ahí yo sí se lo ve. veo. Bueno, este es el alambre 4. Este es el 3, este es el 2 y este es el 1. Entonces, como es la integral cerrada, tengo que sacar la integral del alambre 1 de B.ddl. Más la integral del alambre 2 de B.ddl. ¿Por qué no hacíamos esto cuando eran círculos? Mm, Porque cuando eran círculos, la longitud cerrada de todo el círculo era todo el círculo. Y el cuadrado no cuenta como una figura cerrada. ¿Sí? Por eso, pero para hacer toda la figura cerrada, entonces tendríamos que hacer 4 integrales. ¿Me siguen? Ujú. Entonces, vamos a ver. Profe, ¿Qué cuáles serían los límites superiores? O, o sería, de, el- de, de un valor hasta el valor más L? ok, sí. Del segundo sería 1, el otro sería 2, así. Ajá. Sí, sí, ya. Entonces, para la 1, ¿cómo es el campo magnético? Para la parte 1, ¿cómo es el campo magnético? Y la longitud. ¿Cómo son el campo magnético y la longitud para este lado del cuadrado o del rectángulo? La Para el lado longitud sería, izquierdo. Son paralelos. El campo magnético y la longitud. No, serían perpendiculares. sí. Correcto. Vea que el D de L aquí es menos Y. Menos D de Y. Y el campo magnético va en la dirección X. La parte de arriba va en X negativo y en la parte de abajo va en X positivo. Entonces, ¿cuánto me da ese producto punto?
Cero. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, era el producto punto entre dos perpendiculares daba cero, era así, ¿verdad? ¿correcto? Entonces eso me da cero. ¿Qué pasa en el alambre 3? Lo mismo. Ahora en el alambre 2, ¿cómo son el campo magnético y el diferencial de longitud? ¿Paralelos o antiparalelos? ¿Van en la misma dirección el DDL o va en dirección contraria al campo magnético? En la misma. Entonces sería B por L. En el tercero habíamos dicho que eso era cero. Y en el cuarto, Menos B por L. ¿cómo van el campo magnético y la longitud? ¿En la misma dirección o en dirección contraria? No es la misma dirección. Entonces, el producto punto de dos vectores que van en la misma dirección, ¿cómo es? ¿Positivo o Ya, negativo? positivo. Entonces, ¿cuánto me da en el cuarto? B por L igual. ¿Me siguen? Sí. ¿Todos me siguen? Sí, yo sí. Entonces, hipotéticamente, si hubiéramos hecho la trayectoria en sentido horario, nada más se hubieran cambiado los signos y ya. ¿Correcto? Pero lo mejor es seguirle en la misma dirección para tener la mayor cantidad de positivos. Entonces, eso va a decir que es mu sub 0 Por 2BL. por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando? 2BL. No, No es 2BL. estoy encerrando la corriente que tiene cada La alambre. corriente. Y sí. ¿Y cuántos cables estoy encerrando en ese pedacito? Estoy encerrando la cantidad de cables por unidad de longitud por la longitud que tiene mi espira. ¿Cierto? Sí. ¿Me siguen con esto? Sí, es que fue que perdí un poquillo. Sacar esa suma de 0, BL, ¿eso para qué es? Para saber que si hay corriente. Eso es para, no, esa es la respuesta de las integrales. Porque vea que yo tengo que hacer toda la espira cerrada. Sí. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿cuánto me da esto de la izquierda? 2BL. Entonces, esto es mu sub 0
por I, que es la corriente de cada alambre, por el número de alambres por longitud multiplicado por la longitud. ¿Qué pasa con las L's? Ya comprendí, ya comprendí. Ya comprendí para qué era esa parte de la derecha, Ok. de la izquierda, digo. ¿Y este 2 a qué pasa al otro lado? A dividir. ¿Lo ven? Compañeros, Sí, ¿está claro? sí, bueno, yo sí lo comprendí bien, creo, porque los que van para arriba y para abajo son 0, los de lado como van paralelo a la AB, entonces sí tienen valor. Ajá, Y lo otro es fórmula, digamos, mu sub 0 por I por N. correcto. Entonces, ese campo magnético depende de qué tan largo esté. De ahí. ¿Qué tan largo este qué? ¿Qué tan largo esté yo de eso? No, no va a depender de la cantidad de cables. Depende únicamente de la cantidad de cables. Pero como son infinitos cables, como son aquí infinitos cables, entonces nada más depende. No depende de esta distancia. Si yo tengo un campo magnético a una distancia d, vea que es mu sub 0 I por n. ¿Qué pasa si yo duplico la distancia? ¿Cuánto va a ser el campo magnético ahí? Mu por I por N. Entre 2. Sí, porque, sí. Y No si sé, lo no sé aquí. No me correcto, importa qué tan largo era. correcto. Y si lo hago para arriba y quiero calcular el campo magnético aquí, y si quiero saber el campo magnético en este punto, nada más sería con la densidad de cables, no con los cables totales. ¿Me siguen? Sí. ¿Están seguros? Eso que dijo al final de la densidad, creo, creo que no. Ok, N se llama la densidad de cables. Que, que sería Es cables una sobre, densidad. Ajá. sería cables en su Cantidad, longitud. cantidad de cables que yo pueda colocar en una longitud dada. Que yo los Y pueda cuando acomodar a menciona, la par. profe, y cuando menciona longitud, sería esta longitud y no esta, hacia adentro. Correcto. Es que sí, porque yo- Porque los cables son casi infinitos. Los que estamos tomando. Entonces, ¿qué va a pasar si yo pongo estos cables, más bien, que vayan para adentro? Que la corriente vaya para adentro. Aquí yo tengo los cables con la corriente hacia adentro. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, me recuerdo de eso. Sí. Del punto y de la X. Ok, entonces,
El de arriba lo voy a señalar con azul. Y el de abajo lo voy a señalar con rojo. Entonces, el del rojo en la parte de arriba va a tener un campo magnético en este sentido. ¿Ok? ¿Me siguen? Y abajo del cable voy a tenerlo en este sentido. Ese va a ser el sentido del campo magnético. ¿Me siguen aquí? Sí, Entonces, el de azul, habíamos dicho que en la parte de arriba va a tener un campo magnético en esta dirección. Y en la parte de abajo va a tener un campo magnético hacia la derecha. ¿Cierto? Compañeros. sí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el campo magnético? Digamos aquí arriba, el campo magnético total. Si ambos tienen esta misma expresión, ¿qué va a pasar con el campo magnético en la parte superior? Se cancela. Y aquí, Igual. y aquí en el centro, También. no. ¿Cuál va a ser el campo magnético en el centro? Ah, no. Vea que los dos van en la misma dirección, los dos campos magnéticos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto va a ser el campo magnético en el centro? En medio de de las dos líneas de cable. Ya va a ser mu sub 0 y por n. Por n minúsculo. Ujú. Como son ¿Ok? dos, el 2 de abajo se cancela, entonces. Correcto. Es similar al pasado, al de la zona. Es similar al de la dona, correcto. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a calcular la ley de Ampere en un solenoide. ¿Les parece? Entonces, en la parte de afuera del solenoide, ¿cómo va a ser el campo magnético, más o menos? 0. Cero. Entonces, yo voy a hacer mi espira amperiana de tal manera que vaya en la dirección del campo magnético. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo hago la integral de V punto de dl, integral cerrada de V punto de dl, eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Quiero que entiendan bien estos conceptos. ¿Ok? Entonces,
¿cuál sería el campo magnético, digamos, para esta primera espira? ¿Cuánto sería B punto DL? ¿Qué figura sería esa? Sería Sería un rectángulo igual. un rectángulo igual. Entonces, sería igual, sería como, o sea, Cero. ujú. ¿Por qué cero? ¿Por qué en esa parte cero? En el, Ajá. no sé, el pasado tenía valores, no cero. Pero vea que en este caso tengo una línea de cables que van hacia adentro Ah, sí, la dirección y de los una cables. línea de cables que va hacia afuera. Entonces, el campo magnético en el Estaría exterior, perpendicular a, no, como el campo magnético es casi cero, entonces cero por cualquier longitud, sí, cero. ok. En la línea 2, ¿cuánto me da? Cero. En la línea 3, ¿cuánto me da? Ahí sí tendría, ¿por qué a cero? Si no está dentro de la figura, Ok, ¿cuánto daría esto? no sé, B por L era Correcto. Y en la cuarta, cero. ¿por qué da cero? Perpendicular a la. Porque el campo magnético es perpendicular a la longitud. Ujú. Y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando? Y por N, ¿Cuál n? minúscula. N minúscula. Correcto. Cables por longitud. No, cable entre longitud. Y la longitud, Por la longitud. Porque esta multiplicación me da el número total. Esta multiplicación me da el número total de cables que estoy encerrando. ujú. ¿Me siguen? Sí. Entonces, L se me cancela con L y me queda que el campo magnético en el interior de un solenoide es que Mu sub 0 y por N. ¿está claro esto? Yo lo entendí bien, en realidad. ¿Todos los demás me van entendiendo? Sí, pero en parte yo sí. Sí. Ok. Ahí hoy les voy a dejar también algunas, que estas se las voy a subir para que las resuelvan ustedes. Ok. Hagamos esta, compañeros. ¿Les parece? Para Sí. estudiar un poco, no solo Ampere, sino también el de la ley de Biot-Savart. ¿Qué nos decía la ley de Biot-Savart? Que el campo magnético es igual a ¿qué? Mu sub 0 y
o mu sub 0 sobre 4pi por quién. ¿Se acuerdan de la ley de Biot-Savart? Por el DL cruz R sobre R a la 3 era. Correcto. DL cruz R entre R a la 3. ¿Ok? Entonces, vamos a calcularlo acá. Tenemos una espira acá circular y queremos calcular en el punto C. Donde el punto C es el centro del círculo de esas pequeñas longitudes. Entonces, queremos calcular el campo magnético ahí. Si quieren, vamos a separar las espiras en 4 pedacitos de alambre. ¿Cierto? Y vamos a calcular el campo magnético debido a cada una de ellas. ¿Me siguen? Entonces, para el alambre 1, ¿cuál sería el campo magnético? ¿Hacia dónde va el DDL? Vean que el DDL va para arriba. ¿Me siguen? Compañeros. Sí. ¿Y el R? ¿Cuál es el R en este caso? El R sería esta distancia de acá. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿cómo son el DDL y el R? Ok, Paralelos. Antiparalelos. Ah, siempre va para abajo. Correcto, el DDL va en la dirección de la corriente y el R va de la carga al punto de interés. Entonces, si son antiparalelos, ¿qué va a pasar con el producto cruz de esos dos vectores? Era 0. Entonces, ¿cuánto es el campo magnético debido al alambre 1 en el punto C? 0. Debido al alambre 3, ¿cuánto es el campo magnético? Igual. 0. Vamos con el alambre 2. ¿O prefieren hacer primero el 4?
De ahí, a mí me da igual, no es indiferente. Yo tengo los Sí, dos son parecidos. es indiferente. Entonces aquí, lo mejor que vamos a hacer es lo siguiente. No voy a ponerlo con esa fórmula, sino voy a hacer la otra fórmula. Que no voy a hacer el R vector, sino lo voy a hacer como el R unitario y R cuadrado. Eso por una cuestión de comodidad. Entonces, aquí el D de L, ¿quién sería? ¿Quién sería el D de L? Compañeros. Sería un DDS. Un menos D de S. ¿Por qué menos D de S? ¿Por qué le pongo un menos D de S? Porque vea que el D de S va en la dirección horaria, antihoraria. Entonces, en ese caso, bueno, igual, no le pongamos signo. No le pongamos signo. Compañeros. El D de L sería un D de S. ¿Que el D de S quién es? R2 por un D de cita. ¿Me siguen? Sí. Y por ley de la mano derecha, ¿hacia dónde iría el campo magnético en el punto C? Voy a activar un segundo la cámara. Porque me interesa tomar ese valor en cuenta. Entonces, vamos a ver. La corriente va hacia allá. Entonces, con los dedos, ¿hacia dónde me indican los dedos en el punto C? Si la corriente va para allá y el radio va para abajo, ¿hacia dónde indican los dedos gordos? O la palma. Compañeros. No sé si lo estaré haciendo mal, pero es menos K. Iría en menos K. Correcto. Entonces, el campo magnético acá está en la dirección menos K. ¿Está claro? Entonces esto va a ser la integral
Bueno, mu sub 0 sobre 4pi por la integral de la corriente. ¿Cómo es el DDL y el radio y el R en todos los puntos? Compañeros, ¿cómo es el DDL y el radio? Y la dirección del radio. ¿Cómo son esos dos vectores? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces va a ser la integral de I. Como son perpendiculares, entonces el producto cruz yo lo puedo ver simplemente como la multiplicación de las normas de los vectores. ¿Y cuál es la norma de un vector unitario? ¿Cuánto es la norma de un vector unitario? 1. 1. La raíz de... Ah, bueno. Ajá. Sí, porque por eso es vector unitario. Tiene norma 1. Entre R cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, ¿por qué fue que cambió el R3 a R cuadrado? Ah, para poner aquí R unitario. Ah, ok. Ok, Ya ok. es más fácil. O igual, si usted lo quiere poner con R a la 3, usando lo mismo, ponemos aquí el vector R y aquí R a la 3. Entonces, ¿cuál es la norma del R? La norma del vector sería R2, ¿cierto? Compañeros, ¿me siguen con esto? ¿O ya los dejé botados? Necesito que lo entiendan. No, yo sí me quedé botado ahí. Ok. Vamos a ver, cuando yo hago el producto cruz de dos vectores que son perpendiculares, ¿es igual a qué? Ok. Recordemos esto. La norma de A cruz B es igual a la norma de A. Por la norma de Ajá. por la norma de B. Por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Cierto? Sí, ¿Y cuál es el ángulo entre los dos vectores? cita. No, no. ¿Cuál es el ángulo entre Ah, los dos vectores? Voy a cambiarles la forma de ese ángulo. ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores? ¿Cuál ángulo sí, ya. tengo entre el DDL y el R?
90 grados. Sí. Son Igual. perpendiculares. ¿Me siguen? ¿Y cuánto da el seno de 90? Uno. 1. Entonces esto da 1. ¿Cuál es la norma del DDL? ¿Cuánto vale el DDL en general? Sería R2 por un D de cita. ¿Cierto? Ujú. ¿Y cuánto vale el DDR? ¿Cuál es el radio o cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? R2. R2. Correcto. Entonces, al reescribir esta expresión, ¿qué nos queda? Sí, y de cita. De R2 sobre R3. Sí, ya entendí. ¿Ok? Y la dirección la sacamos con la ley de la mano derecha. ¿Me sigue? Y ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces vean que R2 y R2 se me da con uno de estos, con dos de esos. Entonces el campo magnético va a ser mu sub 0 sobre 4pi sabe que eso quedó rarísimo aquí. Mu sub 0 entre 4pi por y entre R 2 por la integral del d de zeta. ¿Cierto? En la dirección menos k. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Ujú. Entonces, vean que ese d de cita va a ir de lo que valga a lo que valga masita. Podríamos ponerlo desde A hasta masita. ¿Cierto? Para poner los límites de integración. ¿Y cuánto es integral? Cita. Esa integral al final me va a dar cita. Por eso no le quise poner, no quise integrar cita para ponerle los límites de integración y que no me quede una constante ahí dando vueltas. ¿Quedó claro esto? Compañeros, Sí, sí. ¿qué pasa para el 4? Sería similar. Ajá, Solamente que serían signos contrarios. sería mu sub 0
sobre 4pi por la integral. Aquí, ¿cuánto sería el d de L? Sería entonces I por R1, R1, sí. ajá, d de zeta, De zeta. ajá, por R1 R1, sí. entre R1 a la 3. ¿Y en qué dirección iría ese? ¿En qué dirección iría? El campo magnético aquí En K. sería en K positivo, correcto. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? Mu sub 0 sobre 4pi por I entre R1 por zeta en la dirección K. ¿Están de acuerdo? Compañeros, Sí. Sí. entonces si yo sumo todo eso, ¿cuánto me da? Sí. Entonces el campo magnético va a ser mu sub 0 y por zeta, que lo puedo sacar a factor común, entre 4pi por 1 sobre R2. 1 sobre R1 mejor, Sí. Por K. menos 1 sobre R2. Este menos lo voy a añadir acá. Y me queda en la dirección K. ¿Están entendiendo la ley de Biot-Savart? Sí. Arriba, abajo. Sí, El negativo lo puso al inicio. correcto. Ese negativo lo puse al inicio, que es este que está acá. Y saqué a factor común todo lo demás. Así que era la suma, entonces hay que una resta. Correcto. Entonces, ¿está claro quién es el DDL? Y está claro quién es el vector R. Compañeros. Sí. Ok, aquí lo que tienen que estudiar muy bien, por eso, digamos, ¿quiénes llevaron conmigo Física 1? Sé que Ronald y no sé quién más. Ningún otro. Llevó conmigo Física 1. No, yo no, lo llevo con otro. Yo tampoco. Ok. ¿Con quién llevaron Física 1? Ya le digo, a ver, se me olvidó. La primera fue con Pineda y la segunda con Sofía Coto. Ok. Con Denis Murillo lo llevé yo. Solo llevó con Denis. ¿Y Sí. qué le dijeron los compañeros
de uno de los temas más importantes o cuáles son los temas más importantes de física 1. Creo que era. El profe nos había dicho que eso iba a ser básico para física 2. No puedo acordarme, a ver. Vectores. Ujú, ese mismo. Entonces, ¿Sí se acuerda, Ronald? Cuando yo les decía, vectores es importantísimo que ustedes lo manejen para arriba y para abajo. Sí, claro. Ya ve por qué les hago la advertencia. Todas esas formulitas nunca las usamos. O las usamos un par de veces ahí nada más perdidillas. Pero todas esas características y todas esas cosas, sería excelente que ustedes las tengan a mano. Que se hagan una ficha con las propiedades de los vectores. Aquí son importantísimas. ¿Ok? Compañeros. Ok. Sí, sí. Ok, Sí, sí. Sí, sí. ¿cómo van viendo esto entonces? Ahí les voy a dejar estos otros ejercicios para que los hagan. Como para que calculen, hagan algunas cosillas. Este, por ejemplo, que viene aquí con dos corrientes, ¿verdad? Viene una corriente y se separan dos. Entonces calcular el campo magnético en el punto del centro. Eso es bastante bonito. Y eso de acá, para que practiquen la parte de densidades de corriente. Yo necesito que ustedes me digan si logran hacer estos ejercicios para trabajar esas cosas. Este más bien lo voy a quitar, porque este no me sirvió para lo que yo lo quería. Ok, que era el que yo quería hacer de ese otro tema. Profe, una pregunta. Sí, La tarea, usted aún no la ha dejado, la 3. la 3 no se los he dejado. Ah, bueno, es que yo como el miércoles, como no pude ir a clase, bueno, no pude asistir a clase, entonces no sabía si la había dejado o no. Ok. No, esa todavía no se los he dejado, pero yo ahorita se los dejo. Entonces, sí, esta mano, nada más el quiz. Correcto. Gracias. Ir trabajando en el proyecto. Ay, sí, perfecto. Sí, ya más bien pueden ir pensando también en un tema para el segundo proyecto. Y siempre la semana 12 la van a dar libre o tal vez no. De ahí, en eso estamos. Al parecer todo va bien, pero estamos analizándolo todavía. Ah, Hasta bueno. que la cátedra no del visto bueno, no sabemos. ¿Ok? Ok. Ahí la cátedra les va a decir, esta es la semana 12, ¿la vamos a tomar o no? Sí, ¿Ok? esta sería la 10, Ok. sí, la que sigue la 11. Profe, Sí, correcto. Sí, sí. Yo creo que ya era la otra semana libre y aún no. No, estamos en semana 10. ¿Esta es la 11 o la 12? Ah, la que viene es la 11. La siguiente es la 11, correcto. profe, ¿ya está confirmado eso de la semana que se va a dar la cátedra? No, ese todavía no lo tenemos. Ah, es que yo también estoy llevando física 3 y la coordinadora subió un video hablando de ella, diciendo que por lo menos la cátedra de física 3 sí se va a dar esa semana. Ah, ok. Sí, digamos. Nosotros tenemos todo planeado para darla en semana 12.
Pero yo prefiero decirles, dejémoslo ahí, ¿verdad? Hasta que la cátedra ya dé el aviso final, el aviso formal. ¿Ok? Entonces, todo lo que digamos todavía no es formal. ¿Está claro, compañero? Sí. Sí. Entonces, todavía no es formal. Ya en física 3 ya es formal. En física 2 falta que la cátedra anuncie. Entonces, me imagino que el lunes ya pone su anuncio la cátedra de física 2. Ujú. Estamos entonces. No sé si hay alguna duda final.